Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo cómo hacer este tipo de anillos que tienen como una forma de florecilla. Son anillos muy, pero muy fáciles de hacer y el resultado queda súper, súper bonito. Para empezar necesitamos Toho Demi del número 11. También necesitamos Toho o Miyuki del número 11. Y por último hilo para Miyuki o hilo nylon y una aguja súper delgada, fina, que sea para Shakira. Necesitamos más o menos 1 metro de hilo. Enfilamos 8 semillitas que viene siendo un Toho Demi, Toho Demi, Toho Demi, Toho y terminamos con un demi. Las vamos a colocar al extremo del hilo. Y vamos a pasar la aguja por las dos últimas. Formando una especie de círculo. Ya que tenemos el círculo, vamos a tomar el hilo y lo vamos a pasar por enfrente de la rocalla, simplemente el hilo. Y vamos a pasar la aguja por la demi que sigue. Volvemos a tomar solamente el hilo y la pasamos por enfrente de la rocalla que sigue. Simplemente el hilo. Y pasamos la aguja por la demi que sigue. Repetimos lo mismo, pasamos el hilo por enfrente de la rocalla que sigue. Pasamos la aguja por la demi que sigue. El hilo tiene que quedar por enfrente de todas las rocallas. Repetimos lo mismo, pasamos el hilo por enfrente de la rocalla. La aguja la pasamos por la demi siguiente. Y nos tiene que quedar una especie de florecilla. Para cerrar la vuelta, pasamos el hilo por la rocalla que sigue por enfrente, pasamos la aguja por la demi siguiente y por la rocalla que sigue. Enfilamos una rocalla y pasamos la aguja por la rocalla anterior como si la estuviéramos rodeando. Pasamos la aguja por la nueva rocalla. Regresamos a la rocalla anterior y pasamos la aguja por la rocalla de arriba. En esta ocasión simplemente enfilamos 7 semillitas, una demi, una rocalla, una demi, una rocalla, una demi, una rocalla y terminamos con una demi. La octava semillita ya la tenemos puesta. Y lo que hacemos es pasar la aguja por la rocalla que habíamos puesto como si la estuviéramos rodeando. Nos tiene que quedar un círculo. Y pasamos la aguja por la demi que sigue. Pasamos el hilo por la rocalla, por enfrente de la rocalla. Y pasamos la aguja por la demi que sigue.
Pasamos el hilo por la rocalla que sigue por enfrente y pasamos la aguja por la de mi siguiente. Y así seguimos hasta terminar la vuelta. Para cerrar la vuelta pasamos el hilo por enfrente de la rocalla que sigue. La aguja la pasamos por la de mi siguiente y por la rocalla. Enfilamos una rocalla y pasamos la aguja por la rocalla de abajo. Regresamos la aguja por la rocalla de arriba, luego por la de abajo. Vamos a hacer como si estuviéramos rodeando y por último por arriba. Enfilamos nuevamente 7 semillitas. La pasamos por la rocalla que hemos puesto, por la rocalla de arriba. Va a ser como si la estuviéramos rodeando y va a formar una especie de círculo. Pasamos la aguja por la de mi que sigue. Pasamos el hilo por enfrente de la rocalla que sigue y la aguja la pasamos por la de mi siguiente. Volvemos a pasar el hilo por enfrente de la rocalla. Pasamos la aguja por la de mi siguiente. Pasamos el hilo por enfrente de la rocalla y la aguja por la de mi siguiente. Pasamos el hilo por enfrente de la rocalla, la aguja por la de mi siguiente. Para cerrar la vuelta pasamos el hilo por la rocalla que sigue, la aguja por la de mi y la rocalla siguiente. Y así seguimos hasta terminar el largo que queramos. Ya que tenemos el largo que queremos, para cerrar es súper fácil. Simplemente se unen los dos extremos que sobresalgan, o sea, las dos rocallas que sobresalgan.
Ya que quedó cerrado y súper bien sujeto, ahora vamos a guardar o esconder el hilo. Incluso podemos hacer algunos cuantos nudos para que no se desbarate. Ya que quedó asegurado, es hora de cortar. A mí me gusta cortar con un corta uñas porque el corte queda más preciso. Lo mismo vamos a hacer del otro extremo, lo vamos a esconder. Listo, ya terminamos y algo así nos tiene que quedar. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un video nuevo. Y de pasadita no se te vaya a olvidar de reventar el botón de me gusta, ya que eso me ayudaría muchísimo a compartir el video. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.